ahí comencé a hacerlo, voy a repetir incluso para la grabación esto que acabo de decir, para que quede a modo de introducción para aquellas y aquellos que no lo hayan escuchado desde el comienzo o no puedan escucharlo desde el comienzo. Entonces, decía que vamos a trabajar hoy con la unidad, o vamos a comenzar a trabajar hoy la unidad sobre antropología. Sobre, esto lo voy a recalcar, antropología filosófica. Esto quiere decir que nos vamos a hacer las interrogaciones sobre la condición humana, no desde una perspectiva sociológica, aun si podamos traer alguna cuestión sociológica a la mesa, o desde la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva filosófica. Y decía entonces, a modo de introducción, que así como en la unidad anterior habíamos recogido los problemas epistemológicos, los problemas acerca del conocimiento, es decir, los problemas que se vinculan a el cómo establecemos en una sociedad que algo es verdadero. A ver, esto me parece importante recordar. Decía, al comenzar, que toda sociedad tiene una teoría de la justicia. Es decir, toda sociedad tiene alguna forma, algunos parámetros, algunos mecanismos, también algunos puntos de partida para establecer la forma en que en esa sociedad se reparten, digo yo, los cargos y las cargas. Es decir, y cuando digo cargos, obviamente no estoy hablando de cargos políticos, aun si se los pueda contemplar también, o cargos de naturaleza burocrática, sino cargos en el sentido de la distribución de tareas que toda sociedad tiene para funcionar. Imaginen ustedes, aún en la sociedad más antigua, en la sociedad más poco diferenciada, existía alguna forma de distribución de las tareas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, y al interior de estas categorías, a su vez, otras divisiones. Y esas divisiones del trabajo, que además se corresponden con otras divisiones acerca, por ejemplo, del goce del producto del trabajo, de la recolección de los frutos, de la caza, etc., digo, son, aún embrionariamente, aún no de manera consciente, aún no de manera, pudiéramos decir, analítica, son teorías de la justicia, y toda sociedad las posee. Y en toda sociedad, decimos nosotros y nosotras, que estas atribuciones de cargos y cargas, distribuciones de cargos y cargas, se realizan a partir de algunos presupuestos acerca de cómo es que pensamos que se arriba a la verdad, cómo es que pensamos que consideramos que algo es verdadero, cómo es que atribuimos a una proposición ese carácter, el carácter de verdadera. Tenemos también alguna noción sobre la condición humana, que es lo que vamos a ver en esta unidad que comenzamos hoy. Es decir, ¿qué pensamos acerca de nosotros, nosotras mismas como especie? ¿Qué pensamos que sea nuestra, por así decirlo, nuestro objeto, nuestro objetivo, nuestro sentido en la vida? Aquí hay que decir algo que es capital en esta teoría, en la teoría
en esta disciplina, quiero decir, en la antropología filosófica, y es que, como tantos autores han señalado, y también lo hace Martin Buber, cuyo libro vamos a usar, cuyo libro ¿Qué es el hombre?, que está puesto en la PETCO, cuyo libro ¿Qué es el hombre? Es nuestro, llamémosle, nuestro soporte bibliográfico principal para esta unidad. Es un breviario publicado por el Fondo de Cultura Económica de México hace ya muchos años, y que, si bien tiene algunas complejidades, y por allí se van a encontrar con algún texto en latín o en francés o en algún otro idioma, lo cierto es que es un texto accesible y que plantea una distinción a la que nosotros utilizaremos para aproximarnos aún más al propósito de la materia, que, como les digo, es analizar cómo es que llegamos a constituir nuestras teorías de la justicia, o la teoría de la justicia que cada uno, cada una adopta para sí, y la que la sociedad termina admitiendo o estableciendo como predominante. Voy a volver a insistir muchas veces en esta idea, en la idea de que en las sociedades actuales no se puede hablar de valores unívocos, no se puede hablar de teorías epistemológicas unívocas, no se puede hablar de teorías antropológicas unívocas, ¿no? Es decir, van a ver ustedes, cuando hagamos nada más el repaso de estas ideas que sobre la antropología filosófica trae Martin Buber, como me parece, ustedes van a poder discernir, van a poder advertir que en la sociedad contemporánea, en esta sociedad en la que vivimos, ustedes pueden encontrar personas que las van a colocar, digamos, las van a clasificar en ideas, ideologías que a lo mejor, vistos desde la perspectiva de Buber, pudieran ser ideas o ideologías del pasado. Pero bueno, esto también es algo que tenemos que relativizar, ¿no? Es decir, nosotros, me parece que ustedes están en mejor condición que las generaciones anteriores a las que yo pertenezco, por ejemplo. En las generaciones anteriores se nos acostumbró a pensar en la historia de la humanidad como en una línea progresiva que arrancaba en la oscuridad, en el desconocimiento, en la más, yo diría, más abyecta de las formas, para ir en un progreso constante hacia un futuro que podríamos llamar venturoso. Esta idea del progreso perdón, ahora acabo de ver las preguntas. Valentina contestó, Castillo, Rocío está preguntando. Sí, la voy a subir a YouTube, probablemente con alguna edición para poder mejorar un poco la explicación, tal vez con algún cuadro o algún PowerPoint. Así que sí, que la clase la vamos a subir al canal de YouTube que armamos para Teoría 2. Lo han podido ver, o por lo menos ubicar que están allí las clases anteriores, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, bueno. Entonces, les decía,
Algo que podemos observar en la sociedad contemporánea es esa gran disimilitud de posiciones. Adelanto que justamente ese es uno de los grandes temas de la sociedad contemporánea, que nos lleva a plantear la materia como la planteamos, ¿no? Para tratar de ver hacia el final de la misma por qué nosotros, junto con otros autores como Carlos Nino, como puede ser Habermas o propio Rawls, u otros autores del siglo XX o incluso contemporáneos, pensamos que la democracia como forma de vida y como forma de gobierno, que no es lo mismo, es una mejor forma de vida, una mejor forma de coexistencia y una mejor forma de gobierno que otras. Esto me parece que en los tiempos que corren, bajo las circunstancias tan especiales que está hoy, no la sociedad argentina, sino toda la humanidad, es algo que nos parece conveniente recordar. Algo que todos los sociólogos y psicólogos advierten es que las pandemias, como la que estamos sufriendo, suelen ser causa de gran irritación, causa de crispación y de un cierto, de una cierta consecuente belicosidad o intolerancia por parte de los habitantes de las sociedades que la sufren, ¿no? Y bien, nosotros creemos que como profesores y profesoras de una universidad pública, no solo tenemos el deber de dar una materia conforme un programa, conforme el plan de estudios que se indica como la parte o partes de una carrera profesional, sino también tenemos el deber de cooperar para que nuestra sociedad, digamos, procese las dificultades que la atacan de la mejor manera posible. Por eso también es que hemos tratado de hacer todo este esfuerzo de estar con todas y todos ustedes en este tiempo, ¿no? Así que bueno, la verdad que es triste. Yo no creo que a ninguna de nosotros, nosotras, nos produzca el más mínimo placer esta situación de encierro, pero también, paradójicamente, nos invita a pensar sobre nuestra condición humana, sobre la condición humana, y bueno, en buena parte de este inicio de la unidad, me voy a referir a ello porque justamente lo que plantea Buber nos lleva derechamente a cuestiones como esta que estamos viviendo, ¿no? Por eso decía que conviene recordar que esta indagación en la antropología filosófica parte del convencimiento en que se basa nuestra materia, de que todas las teorías de la justicia, ya se los decía recién, concebidas como matrices ideológicas de los sistemas jurídicos políticos, de los que han sido, de los que son y de los que serán, se fundan, por un lado, en presupuestos epistemológicos. A ver, ¿qué quería decir yo con esto? Para que se entienda, doy un ejemplo que creo que lo dimos ya en la unidad anterior, pero recordarlo. Un gran epistemólogo al que me referí en la clase anterior respecto de las teorías de la verdad, y llamado Karl Popper, también tiene un libro de naturaleza sociológica o sociopolítica, podríamos decir, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. En ese libro, Karl Popper tiene
capítulo que se llama, si mal no recuerdo, El Rey Filósofo. Y allí Popper vincula de manera muy clara la teoría de la verdad de Platón con las fórmulas políticas que Platón plantea como ideales en sus obras, particularmente en la República. Y lo que dice Popper es que esa idea de Platón de que el acceso a la verdad es un acceso individual y que el acceso a la verdad es un acceso a una verdad de naturaleza absoluta y por ende indisputable, lo lleva al convencimiento de que el mejor de los gobiernos es el gobierno de los filósofos, es decir, el gobierno de los pocos que saben, de los pocos que tienen acceso a esa verdad. No es una cuestión ignorada que Platón militaba, por así decirlo, no se usaba este término en aquella época, por supuesto, militaba en el partido aristocrático, es decir, el partido contrario al partido democrático. Recuerden ustedes que a finales del siglo VI a.C., se han producido en Atenas particularmente las reformas de Clístenes que dan origen, dan comienzo, perdón, ¿me hacían una pregunta? ¿No se está escuchando? Hola, profesor. ¿Se escucha bien? Ah, perdón, no, escuché como una pregunta y pensé que se había interrumpido. Tal vez alguien activó sin querer el micrófono. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué les decía? Les decía que estamos en el inicio, ¿no es cierto?, de la democracia en Grecia. Y ese movimiento filosófico, político, que tiene que ver con el cambio en la teoría del conocimiento, que tiene que ver con el cambio en la reflexión sobre la posición del hombre en el cosmos, que tiene que ver con, consecuentemente también con las teorías del valor, es toda una sucesión interrelacionada de cambios que explican de alguna manera que se haya producido ese fenómeno que es la democracia griega. Es esto lo que quiero remarcar. Nunca se puede ser demasiado lineal tampoco con estas cuestiones, ¿no? Tampoco es que existan como fórmulas químicas o matemáticas que digan si se hace tal cosa entonces es democrático y si se hace tal otra se es antidemocrático. Estoy hablando de tendencias, de predominancias, porque como muestra la misma historia de esa Atenas, se ve la tensión constante entre las formas de gobierno, entre la predominancia de ciertas ideas acerca del cosmos, acerca de la religión, acerca de los dioses, como se puede marcar, por ejemplo, si ustedes leen la apología de Sócrates del propio Platón, en donde queda claro que Sócrates está siendo condenado porque está poniendo en cuestión con su manera de interrogar a las ideas aceptadas sobre los dioses de la ciudad, ¿no? Toda una contradicción, si ustedes quieren, porque a su vez Sócrates y Platón animan las tesis del acceso, pudiéramos decir, individual a la verdad o del acceso privilegiado a la verdad, ¿no? Hay algo de esto, hay algo de soberbia intelectual sin lugar a dudas en el planteo de Sócrates, aunque a su vez Sócrates está diciendo algo que vamos a tener que recordar todo el tiempo, y es que de lo único que él está seguro es de que no sabe, ¿no? Y es algo que en estas épocas
me parece, en estos tiempos que vivimos, debiéramos recordar y debiéramos utilizar como una especie de guía de nuestros planteos, de cualquier naturaleza que sea. Bien, dicho esto, Profe, hay una pregunta en el chat. sí. De Platón, dice Milena. Sí, bueno, Platón sostiene, ya lo dijimos en las clases anteriores, que, a ver, para Platón los seres humanos tenemos un alma inmortal. Un alma inmortal que no nace con nosotros, sino que algo así como que se incorpora a nosotros al nacer. Esa alma ya sabe lo que hay que saber antes de nacer, antes de que se produzca si quieren ustedes, nuestra experiencia terrena. Solo que al nacer, a la experiencia terrena, es decir, al nacer como humanos, olvidamos lo que el alma sabe. Y el conocimiento para Platón es recordar lo que el alma sabía. Es decir, es lo que se llama el proceso de anamnesis o de desolvido, de desolvidar. Hay una escena muy bien lograda, que es, en realidad, está muy bien lograda porque antes está muy bien escrita, en El nombre de la rosa, digo escena porque para quien no quiera leer la novela, que es muy extensa, puede ver esta película que es fantástica. Hay un tramo entonces de la novela llevado al cine en el que uno de los miembros de la abadía en donde ocurren los hechos que dan curso a la novela, o en los que se relatan en la novela, explica la teoría del conocimiento, ¿no? La teoría del conocimiento, que era algo así como la teoría del conocimiento oficial de la Iglesia, que era la teoría de Platón. Y dice explícitamente, no hay conocimiento nuevo, solo hay recuerdo. No hay conocimiento nuevo, solo hay recuerdo. Y esto hay que unirlo a la idea de Platón de que los seres humanos nacen con un alma de oro, con un alma de plata o con un alma de bronce. Y esto los lleva a los distintos lugares, Marx pudiera decir, a las distintas clases sociales, a ocupar los papeles que esas almas le asignan. Con lo cual, si bien a priori pudiera parecer democrático el pensamiento de Platón, porque Platón mismo defiende la idea de que hay que educar a todos, habría como una limitación a priori, puesto que aparentemente unas almas están destinadas a unos destinos y otras almas a otros. Y esto es lo que yo digo que es profundamente antidemocrático, como es profundamente antidemocrático pensar que solo esos que acceden a la verdad absoluta, es decir, la ecuación ¿cuál es? Hay verdad absoluta, esa que proviene del mundo de las ideas que está registrada en nuestras almas, que olvidamos al nacer, pero que podemos desolvidar. Desolvidar significa salir de la caverna, dejar de ver las falsas sombras que se ven en la pared de la caverna para pasar a ver los objetos reales tal como son, los objetos de la realidad. Quienes ven los objetos tales como son, luego de haber acostumbrado sus ojos a la luz, ¿se acuerdan que en la clase anterior les decía esto de la visión óptica que tienen los griegos del conocimiento?
luego de haber acostumbrado sus ojos a la luz, ven las cosas como son, y esos que ven las cosas como son, los pocos que ven las cosas como son los que tienen que gobernar. Se percibe la ecuación entonces de naturaleza oligárquica, aristocrática que está proponiendo, y a la postre autoritaria que está proponiendo Platón. Madeleine dice, no condicionado, le diría Madeleine, a hechos preexistentes. Lo que dice Platón es que hay un mundo, que es el mundo de las ideas, en donde están las cosas en su estado perfecto, esencial. Nosotros tenemos de las cosas impresiones, tenemos de las cosas visiones algo deformadas, provisionales, pudiéramos decir, que son esas visiones que tenemos en la caverna, porque la gran mayoría de los seres humanos estamos en una caverna, que a nuestras espaldas hay fuegos, hay luces, que proyectan sobre la pared a la que miramos sombras de las cosas, y lo que vemos son sombras de las cosas. Los que logramos salir, los que logran salir, los que lograrían salir de esa oscuridad, verían a las cosas, no a las sombras de las cosas, sino a las cosas tal como son, la esencia de las cosas. Sí, es el mundo suprasensible, tal cual. Un mundo de las ideas, ¿no? Y ahí viene, por esto es que se dice que Platón es idealista. No en el sentido vulgar con que hablamos del término idealismo, este es un idealista porque cree en los valores y sería capaz de dar su vida por la humanidad. A ver, ese uso de la palabra idealista es también posible de ser usado, pero no es así como se usa en filosofía y sobre todo en filosofía del conocimiento. Un idealista en filosofía del conocimiento es alguien que cree en la preeminencia de la idea sobre la materia. Un materialista, por el contrario, no es uno que le da importancia al dinero por sobre todas las cosas o le importan las cosas materiales. No, es uno que piensa contrariamente que la materia es la que se impone sobre nuestro cerebro y es la que hace que comprendamos al mundo como lo comprendemos. Si quieren un ejemplo del primero, Platón, como les dije. Si quieren un ejemplo del segundo, el clásico es Marx. Vamos a ver eso más adelante, cómo encaja en nuestra teoría y en nuestro desarrollo. ¿Se comprendió hasta allí? Sí, se comprendió. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con Buber. Martin Buber, en ese pequeño libro que les pedimos que lean y sobre el que vamos a trabajar en esta unidad, que se llama ¿Qué es el hombre?, dice que las preguntas por la condición humana, fueron puestas por Emmanuel Kant. Ya vimos en en la unidad 1, que Kant de alguna manera marca un antes y un después en la teoría del conocimiento en Occidente. También marca, si quieren ustedes, un antes y un después en la teoría antropológica. Y dice que las 4 preguntas sobre la condición humana son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Chicos y chicas, Profe. Algunos me parece que tienen los micrófonos abiertos y entran los ruiditos. Si son tan amables de vigilarlos, se los agradezco, por favor. Profe, ¿puede repetir las 4 preguntas, por favor? Sí, claro. Eso es lo que les decía, que lo voy a poner para que les sea más fácil. Voy a editar la clase esta y les voy a sobreimprimir a la clase
filminas de PowerPoint para que como que se fijen más, ¿no? Pero las repito, por supuesto. Son, la primera, ¿qué puedo saber? A esa pregunta, dice Kant, responde la metafísica. Hay que entender esto. En los términos de Kant, metafísica, hoy nosotros la llamaríamos justamente epistemología, teoría del conocimiento. Si bien recuerden ustedes que la palabra metafísica de alguna manera proviene de Aristóteles, y es porque a las obras que no trataban sobre la física, y las obras de física de Aristóteles de lo que trataban era de los problemas del mundo, de la Tierra, las cuestiones, digamos, que hoy pudiéramos llamar que trataba la ciencia, ¿no? Es decir, obviamente no se hablaba de ciencia en esa época en estricto sentido como hablamos nosotros hoy, o en estricto sentido, como si el sentido de nosotros fuese el exacto, no, me corrijo, en el sentido en que hablamos nosotros hoy, ¿no? Entonces, la metafísica significa más allá de la física, los problemas que no son físicos. El problema del saber, de en qué consista saber, es un problema no físico, como se darán cuenta, ¿no? Por eso, así está diciendo Kant. La segunda pregunta es, recordemos, la primera es ¿qué puedo saber? La segunda pregunta es ¿qué debo hacer? A esa pregunta, la respuesta la da la moral, la ética. ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿cuál es mi filosofía práctica? ¿Cuál es mi razón práctica? ¿Qué es lo que justifica mi obrar? ¿Qué es lo que me lleva a actuar como actúo? Eso lo responde la moral. La tercera pregunta es ¿qué me cabe esperar? Kant dice que a esta pregunta la responde la religión. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Perdón, sigo escuchando, siguen ingresando ruidos, ¿eh? Profe, usted nos puede silenciar a todos. Sí, voy a intentar hacer eso, dame un segundito, porque el punto es que no lo hacía para justamente permitir que advirtieran algo o... Igual se puede seguir contestando. Sí. Claro, activamos los micrófonos y usted, si le queremos hacer una pregunta, nos puede escuchar. Está bien. Bueno. Vamos a continuar a partir de aquí. Bien, entonces, les decía que la tercera pregunta, la pregunta ¿qué me cabe esperar? Dice, la responde la religión. Obviamente, esta respuesta o esta proposición de Kant tiene que ver, una proposición que obviamente Buber no va a contestar o a rechazar, porque Buber también es un creyente, como Kant. Los creyentes pueden tener dudas acerca de qué dice Dios, o si son panteístas, qué dicen los dioses.
pueden tener dudas acerca de cuestiones de la religión. De lo que no tienen dudas es acerca de la existencia de Dios o de los dioses, y de que ese Dios o esos dioses nos confieren mandatos a los hombres y las mujeres. Es decir, nos confían, nos otorgan una misión, un destino, un objetivo en la existencia. Es decir, la existencia humana tiene un sentido que es impuesto, que es proyectado, que es propuesto por la divinidad. Yo aquí me permitiría decir que esa respuesta, mejor dicho, que la respuesta a esa pregunta, aquí sí diría yo que la respuesta debiera ser metafísica, en el sentido de que tengo que irme a la metafísica a preguntarme por el sentido de la existencia, a preguntarme, por ejemplo, si existe algo además de la existencia, si existe algo fuera de la existencia, para responder a esa pregunta. Y la cuarta pregunta, dice Kant, es ¿qué es el hombre? Justamente esta pregunta, ¿qué es el hombre?, que desde el punto de vista de Kant engloba a todas las demás, engloba a las otras tres, porque responder esa pregunta de alguna manera es responder a las otras tres, y a algunas más pudiéramos decir, es respondida, dice, o le corresponde ser respondida a la antropología filosófica. A la antropología a secas, dice Kant, pero nosotros aclaramos a la antropología filosófica porque con la palabra antropología tenemos ahí una especie de ambigüedad que resolver. Porque hablamos de antropología tanto para referirnos a los estudios que intentan comprender el funcionamiento de las sociedades históricas, ¿verdad? Es decir, la antropología como ciencia comenzó a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando se empezaron a estudiar las formas de vida, las formas de cultura de sociedades que para los europeos, o sobre todo norteamericanos de la época, que investigaban estas culturas, eran culturas, comillas, primitivas. Había en esta idea de los primeros antropólogos el objetivo de encontrar cómo era el ser humano originario, el ser humano no cambiado por las condiciones sociales, por las condiciones de producción o por las condiciones de la materia. Lo que les pasó a los antropólogos que así fueron a buscar en esas, vuelvo a decir, comunidades primitivas, nosotros preferimos hablar de sociedades poco diferenciadas, en un sentido técnico. Una sociedad poco diferenciada es una sociedad que no ha complejizado la distribución de cargos y cargas. Piensen ustedes en una sociedad de recolectores de frutos, donde las tareas que hacen a la subsistencia de la comunidad como tal son pocas y, vuelvo a decir, poco diferenciadas. Es decir, casi todos los miembros de la sociedad realizan casi todas las actividades. Van a encontrar, por supuesto, típicamente diferencias de actividades
entre varones y mujeres, entre jóvenes y viejos, pero esas diferencias no están cruzadas por los parámetros que, por ejemplo, podemos encontrar en una sociedad como la nuestra. Entonces, esos antropólogos, como les digo, son llamados antropólogos culturales, porque lo que están tratando de hacer es observar y describir cómo se comportan las sociedades existentes. Este tipo de análisis es el que hacen. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, o intentando hacer aquí, es un estudio de otra naturaleza, es un estudio que va enderezado a procurar reflexionar, vuelvo a decir, sobre la condición humana. Es decir, es una autorreflexión. Algo que dice Buber muchas veces en el libro, al finalizar este primer capítulo, y vale la pena recordar. Cita él inclusive una frase de Blaise Pascal en francés que dice poco más o poco menos lo mismo. El ser humano es la única especie, por lo menos sobre la Tierra, que tiene conciencia de que va a morir. Esta conciencia, esta autoconciencia, resulta ser quizá la mayor peculiaridad de nuestra especie. Y esta peculiaridad, de alguna manera, preside, guía el análisis filosófico sobre esta pregunta: ¿qué es el hombre? Valdría aquí señalar muchas veces que estoy utilizando la terminología de Buber, que la terminología de Buber es una terminología propia de comienzos del siglo XX, en la que todavía no se habían recogido las críticas feministas sobre la utilización del término hombre en singular para referirse a la humanidad. Así que la pregunta cuarta pudiera ser sustituida por qué es la humanidad, como modo de romper con esa manera de categorizar a lo humano como lo propio del varón, ¿no? Y ya vamos a ver, creo tenerles un ejemplo muy paradigmático de cómo inciden las concepciones sobre el ser humano en las construcciones políticas a partir de lo acontecido en Europa después o con la peste negra. Y cómo la reflexión acerca de la condición humana, precisamente y tal vez no extrañamente frente a la muerte, ante la presencia, digamos, avasalladora de la muerte, haya llevado a algunos filósofos o a algunos literatos a plantear un cambio que, desde mi punto de vista, comienza allí, comienza con la experiencia de la peste, y que llevó a la humanidad, de alguna manera, me corrijo, a la humanidad, a la sociedad occidental, o si quieren ustedes, a la sociedad europea, que es donde se produjo lo peor, o se produjeron los peores efectos de esta pandemia, la llevó a hacer un giro que nosotros lo denominamos
justamente antropocéntrico. Pero ya llegaremos a ese punto. Primero, empecemos por el principio, como quien diría. Entonces, Buber, a su vez, señala algo, trae a un filósofo del siglo XX para, ¿cómo decirlo? Para cuestionar, más que para cuestionar, para profundizar las preguntas de Kant, ¿no? Al filósofo al que se va a referir Martin Buber es a otro Martin, Heidegger, el autor de Ser y Tiempo, que es uno de los filósofos del existencialismo del siglo XX, un personaje muy complejo y contradictorio, porque tuvo actitudes abominables, altamente condenables, diría yo, y condenadas, como fue su adhesión al partido nazi, su adhesión a Hitler, sus actitudes antisemitas como rector de la Universidad de Berlín, en donde llegó a expulsar a quien había sido su maestro, Edmund Husserl, otro gran filósofo y epistemólogo alemán, por ser judío, pero a su vez una mente de una gran profundidad, ¿no? Y lo que señala Heidegger sobre las preguntas de Kant es que todas las preguntas de Kant implican una limitación, implican una posibilidad e implican una limitación. Que preguntar qué puedo saber significa que puedo saber, pero también que hay algo que no puedo saber. Que preguntarme qué debo hacer supone que algo no se ha cumplido todavía, que también es una limitación. Y por último, preguntarse qué me cabe esperar significa que algo puedo tener como expectativa, pero que otras expectativas nos son negadas como especie. Las tenemos negadas como especie, que por lo tanto tenemos otra limitación. Buber afirma que se responda como que se responda, hay que reconocer que las preguntas o estas por así decirlo, observaciones que hace Heidegger no dejan a las preguntas kantianas en el punto en el que estaban, ¿no? Pues desplazan el acento de las mismas. Lo esencial, dice Buber, es ahora que no es que yo solo puedo hacer algo, sino que también hay algo que no puedo. Que hay algo que puedo conocer, pero también hay algo que no puedo conocer. Y que todo esto se trata de mi finitud, de mi limitación como especie, de mi, dicho en términos que se hablaba en otras épocas, de mi imperfección. Dice, del mismo modo, ¿qué debo hacer? Significa que hay un hacer que yo debo hacer, que no está separado del hacer justo. Y pregunta por último Heidegger, tampoco el preguntarme qué me cabe esperar significaría para él, en esto discute con Heidegger,
que se haga cuestionable la expectativa. En primer lugar dice, hay algo que cabe esperar, Pues, y esto creo que es fundamental para entender por qué a su vez, como les decía al comienzo, Kant dice que la respuesta a la pregunta ¿qué me cabe esperar? La da la religión. La respuesta, dice Buber, de Kant, nunca sería nada. La respuesta a esa pregunta nunca sería nada. Y este es el punto. Un existencialista como Sartre, como Jean-Paul Sartre, dirá que sí. Que lo que cabe esperar es la nada, porque fuera de la existencia hay nada. Esto es lo rotundo de esa contraposición. Por eso es que les advertía en que, desde mi punto de vista, las preguntas de Kant están bien puestas. No estoy de acuerdo con cuáles son las ciencias o cuáles son las disciplinas, antes que ciencias, las disciplinas, que les darían respuesta. Tengo que advertir aquí algo que ya hice en el capítulo del conocimiento, o en la teoría del conocimiento, sobre el libro de Hessel. El libro de Buber lo utilizamos por su valor didáctico y por su originalidad. Y esto no significa que nosotros, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, aceptamos todas sus posiciones, sus planteos preliminares o sus conclusiones. Usamos sus categorías porque las entendemos muy inteligentes, muy ilustradoras, muy iluminadoras, pero no significa que vayamos a coincidir con sus respuestas o con sus mismas clasificaciones, y pronto les voy a dar un ejemplo de eso. Actitud que yo les recomiendo tengan con respecto a todo libro, a todo autor, incluido, por supuesto, lo que dice esta cátedra, incluido lo que decimos en los cuadernos de cátedra, y por supuesto, entonces también, incluidos los libros que les recomendamos. Es decir, la recomendación más importante que les podemos hacer es la de mantener esta alerta crítica, ¿no? La alerta crítica frente a lo que leen, frente a lo que escuchan, frente a lo que ven. Veamos un poco más a Buber. Él dice que el sentido de la cuarta pregunta, a la que se pueden reducir las tres anteriores, es decir, la pregunta ¿qué es el hombre?, podría ser traducida como ¿qué tipo de criatura será esta que puede hacer, que puede saber, que debe hacer y que le cabe esperar? Dice que el conocimiento esencial de este ser, es decir, del ser humano, pondrá de manifiesto qué es lo que como tal ser puede conocer, qué es lo que como tal ser debe hacer y qué es lo que también como tal ser le cabe esperar. Con lo que dice Buber, teniendo en cuenta la finitud del ser humano, recordemos aquello de lo cual él parte, es la única especie que sabe que va a morir. Es el único ser de lo que llamamos la naturaleza, de lo que los creyentes llaman la creación, que sabe que va a morir. Y por esta misma conciencia de la finitud, dice Buber, y aquí es donde yo les voy a hacer la advertencia, que esto tiene que ver obviamente con la cosmovisión de Buber, que es un filósofo religioso judío,
Es decir, fundamentalmente un filósofo creyente dice que la condición de finitud del ser humano está ligada a su participación en lo infinito. Participación que la logra por el solo hecho de poder saber. Poder saber sobre el mundo, poder saber sobre lo finito, poder saber sobre lo infinito, poder saber sobre sí y sobre todo saber que sobre sí, que es finito, es decir, que va a morir. Se ha dicho, él dice también, con el conocimiento de la finitud del hombre, se da esa participación en lo infinito. Y no como dos propiedades juxtapuestas, sino como una, digamos, duplicidad del proceso en el que el hombre se conoce a sí mismo, ¿no? El hombre participa en lo infinito y participa en lo finito, o viceversa. Nada más claro, digo yo, que esa respuesta, ¿no? Puesto que, reitero lo que les decía antes, es claro que Buber va a contestar que ni él ni Kant van a responder a la pregunta ¿qué podemos esperar? Con un nada. Pero, como les digo, un existencialista sí respondería que nada. Y lo que se desprende de esa relevante diferencia sobre la condición humana es lo que vamos a tratar de indagar aquí. Y justamente por eso es que traigo ahora ese ejemplo, voy a entrar a ese ejemplo que les traía antes sobre esta cuestión que estamos analizando. Denme un segundo, por favor. Disculpen, ahora sí seguimos. Entonces, digo, la pregunta por la condición humana siempre se ha vinculado a ese ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, durante una buena parte del medioevo, hasta avanzada la Baja Edad Media, un tópico cultural y literario estamos hablando siempre Edad Media europea, ¿no? Fue el ubi sunt, que proviene de una frase en latín que toda completa dice ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere. Y ¿qué significa aproximadamente? Algo así como, ¿dónde están o qué fue de quienes vivieron antes que nosotros? ¿No? Que es una reflexión sobre esto, de la mortalidad, sobre la temporalidad humana y también, de alguna manera, una idea presente de eternidad, ¿no? Es decir, porque si me pregunto qué fue de los que fueron antes, es porque de alguna manera estoy pensando en la ligazón entre las generaciones, ¿no? Y es un tópico que ya venía de la literatura clásica romana, ¿no? Y en muchas obras medievales. Está siempre la idea, por una parte, de la resignación frente a la inminencia de la muerte, pero que lleva a concebir a la vida como un tránsito a la eternidad. Y la eternidad es eso que, comillas, cabe esperar. Y esa idea de pensar en que la vida es solo un tránsito a la eternidad, llevaba a plantear qué había que hacer
aquí, por decirlo en el modo que se decía entonces, en la vida terrena, en la vida del cuerpo. Por eso, por ejemplo, durante la Edad Media se desarrolla la creación de un juego artístico denominado Danzas de la Muerte, que consistía en una serie de escenas en las que unos esqueletos se van como emparejando, adosando con los vivos y los arrastran a bailar con ellos, ¿no? La idea básica de toda danza de la muerte era presentar a la muerte como protagonista, estableciendo un diálogo con los vivos, basado justamente en el ubisunt, ¿no? Es decir, en qué habrá sido de esos que estuvieron antes y que ya no están. Y de alguna manera con una crítica a la vanidad, ¿no? Es decir, algo que acompaña esta idea es todo esto es pasajero, todo esto es meramente un tránsito a la inmortalidad, y lo que aquí hacemos debe ser una preparación para esa otra instancia, para ese otro mundo, para ese otro estadio, y por lo tanto aquí hay que sujetarse a unas ciertas reglas que nos lleven a ese otro estadio en el mejor punto posible, ¿no? Estas danzas de la muerte, por supuesto, reflejaban las concepciones sociales de la época, ¿no? Las concepciones culturales. Siempre había estamentos, había estamentos altos y estamentos bajos, había predominio de los eclesiásticos sobre los laicos, pero también una cierta sátira sobre eso mismo, una cierta burla sobre que todas esas distinciones de lo terreno, pónganle ustedes, desaparecen con la muerte. El papa, el emperador, el jornalero, el niño, el cuerdo, el loco, el de clase alta, el de clase baja, finalmente todos morirán y todos resultarán unidos en ese final, ¿no? Y lo que yo digo es que esas danzas de la muerte expresan la antropología filosófica de esa época. Son casi respuestas explícitas a la tercera pregunta. Son respuestas escatológicas, en el sentido de que siempre se les proporciona un bálsamo frente al sufrimiento extremo de la vida mundana. Frente al frío, frente al hambre, frente a la injusticia, frente a la discriminación, etc. En una época en que la expectativa de vida era muy baja, recordemos que la vida media de un europeo, la expectativa de vida media de un europeo de esa época era probablemente 35 años, no mucho más. No porque la gente no pudiera vivir más, de hecho los que superaban cierta edad tendían a llegar a 60, 70 años de edad. Lo que pasa es que la mortalidad infantil y la mortalidad de las mujeres era altísima. De los niños, porque las condiciones de sobrevida de los niños no podían ser aseguradas por las propias condiciones materiales, y de las mujeres porque morían muchas de ellas por las condiciones de asepsia en los partos, y como para mantener la población, la presión del grupo social era la de dar a luz muchos hijos, las mismas condiciones, vuelvo a decir, de salud, más la exigencia de repetidos partos, producía una alta mortandad de mujeres. Todo esto era parte de ese cuadro. Y esto es lo que también quiero decirles, que estas condiciones materiales de vida influencian el cómo pensamos
nuestra condición humana. Con esto quiero decir que no es lo mismo pensar la condición humana en el siglo VII a.C. en Atenas, que pensar la condición humana en el siglo VII a.C. en Egipto, o en la India, o pensar la condición humana en Atenas en el siglo XIII, o pensarla ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Esto son... Dice Luisina, pero profe, no comprendo entonces si la muerte se veía como algo malo, más allá de que se reconozca como finito el ser humano. Y más que verla como malo, se veía como, en este sentido creo que puede no haber una gran diferencia por lo que por lo que significa en definitiva, ¿no? Que es el fin de la existencia. Pero lo que en esa época podemos encontrar es que, contrariamente a lo que está diciendo Luisina, la muerte no era vista como algo malo, sino como ese tránsito hacia un estadio mejor, hacia un estadio superior, hacia un estadio en el que los que se habían portado bien, los que habían hecho lo que se debe hacer, entonces se incorporaban a la eternidad. Si usted observa las obras literarias y pictóricas de la época, la representación del paso a la eternidad es siempre esa, la representación hacia un estadio superior. Recuerden ustedes que aquí aparece toda esta idea que es antigua, que no es que aparece aquí, perdón, quizá con eso los muevo un error, no es que aparece en esta época, pero la idea del paraíso y la idea de el infierno como lugares a donde los que mueren irán conforme el juicio final, es una idea correlativa a esta idea de la finitud humana y de la presencia, obviamente, indisputable o indiscutible de la muerte. Es decir, nadie niega la condición, que parte de la condición humana es la mortalidad, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo. Y justamente en lo que se puede llegar a diferir es en qué significa la muerte para aquel al que o a la que le ocurre. Si es algo malo, como usted dice, o si es algo, por el contrario, bueno. Fíjense ustedes, si tal vez con lo que voy a intentar explicar ahora, se comprendió. Pero igual, con esto que les voy a intentar explicar ahora, me parece que se puede aclarar un poco más, ¿no? Voy a decir después por qué tomo esta fecha. Hacia 1477 ya ha finalizado la Guerra de los 100 años en Europa. La Guerra de los 100 años es una guerra que en rigor duró más de 100 años, 115, 116, no me acuerdo bien, entre Francia e Inglaterra, que eran una disputa entre los que reinaban en Francia y los que reinaban en Inglaterra, que eran de casas reales emparentadas y que disputaban acerca de a quién le correspondía reinar y dónde y cuándo y cómo. Ahí es donde, por ejemplo, aparece la famosa historia de Juana de Arco. Perdón, a ver, voy a leer. Nahuelquín pregunta, si conozco la obra de Fernando Savater, Las preguntas de la vida,
donde comienza con la muerte y plantea no solo el conocimiento de la finitud del ser humano como género en su conjunto, sino que pone el acento de la reflexión en el conocimiento de la propia muerte. Y en todo caso, si recomienda esa lectura a modo de reflexión personal, también para comprender el tema, o no comparte. A ver, la verdad, no conozco ese trabajo, lo conozco de mentas, sí, por supuesto, pero no lo he leído, esa obra de Sabater. Tengo la más profunda admiración y respeto por Fernando Sabater, coincido con muchos de sus planteos, nada más esto que usted está aquí planteando revela la profundidad con que lo hace, pero a su vez tiene una gran virtud que es ser extremadamente didáctico. Así que desde ya lo que yo me puedo comprometer es a leerla, a buscarla y leerla, y comentarla con ustedes en la clase próxima. Pero si me pregunta si leerlo o no, así a priori y a ciegas le digo que sí, porque confío mucho en la calidad, digamos, filosófica de Fernando Sabater, que es un filósofo en toda la línea. Tiene un gran libro que sí hemos trabajado, que se llama Ética para Amador, que de alguna manera emula a Ética a Nicómaco, que es el famoso libro sobre ética de Aristóteles, y justamente lo llama así porque Nicómaco era el hijo de Aristóteles, y Aristóteles le escribía este libro como una especie de consejo moral a su hijo, pero que se termina constituyendo en una reflexión ética general. Lo mismo ocurre con ese libro de Sabater, dedicado a su hijo, que se los recomiendo mucho, ¿no? También hizo esto Rousseau para Emilio. En fin, hay una historia en la historia de la filosofía con esta cuestión de dedicarle enseñanzas a los hijos, ¿no? También daría para la reflexión sobre la condición humana y cómo los seres humanos intentamos a veces, como diría, torturándolos y torturándolas, proyectarnos más allá de la muerte a través de los hijos, ¿no? Pero ese tema renace, lo digo un poco en broma y muy en serio, ese tema renace. La idea de la trascendencia, bueno, vamos a hablar de eso. Entonces les decía, en 1477 ha terminado ya la Guerra de los 100 Años, y también ha pasado la peste negra, que llegó a extinguir, como les dije, al menos un tercio de la población europea. Según los cálculos, hay modelos matemáticos que dicen una cosa, que dicen otra, y por supuesto no hay información de base eficiente, porque no eran épocas en que se registrase la población de manera eficaz, y mucho menos se pudieron registrar las muertes, porque el episodio fue de tan devastador y catastrófico que poco es lo que se pudo hacer. Se sabe, sí, y viene a cuento de los que les voy a contar, que en Florencia, que era ya la ciudad que luego va a renacer y va a florecer en el Renacimiento, la mortandad superó el 80%, superó el 80% de la población. Pero en toda Europa fue, porque hubo lugares donde impactó menos en el campo, por supuesto, fue, como suele suceder en las pandemias, algo que ataca privilegiadamente a las ciudades. Y aparecieron cosas en ese momento, por eso les hablaba muy al comienzo de esto, de estar atentos a las crispaciones y a las irritaciones que producen fenómenos como el actual, ¿no? Se produjeron los primeros pogromos conocidos. Es muy probable que hayan existido otros antes, ¿no? Pero el pogromo es una palabra en realidad más moderna, que deriva de pogrom, que es un término ruso que indica devastación, violencia extrema, ¿no?
causar estrago. Pero esta palabra se las traigo a cuento porque en esos momentos, en los momentos de la peste, se dieron en algunos sectores vinculados a la iglesia cristiana y a algunas autoridades, se dieron casos de acusar a los judíos que vivían en Europa o en esas ciudades de haber envenenado los pozos de agua de las ciudades y haber producido esta peste. Y se llevaron a cabo matanzas contra judíos, responsabilizándolos por la peste, por ejemplo, en Toulon y Barcelona, o en otras ciudades como Basilea, o en regiones como Aragón y Flandes. Digo esto solo a modo de advertencia sobre lo graves que pueden ser los efectos de estas pandemias, por cómo alteran justamente nuestra reflexión sobre la condición humana, sobre el humano y sobre las expectativas que tenemos para la vida, ¿no? Nada se sabía por entonces, por ejemplo, que desde comienzos de ese siglo, del siglo en que ocurrió la peste negra, Europa había entrado en una pequeña era del hielo, en una pequeña edad del hielo, muy lejos de la comicidad del dibujo animado, una era del hielo que pudo estar, según los estudios, relacionadas con cambios en las manchas solares, que produjeron un bajón de la temperatura y que trajo entonces una retracción de la economía que hasta ese momento había mejorado y había permitido el desarrollo de la población en Europa, y tal vez, por otros estudios, tal vez haya favorecido el descenso de la temperatura, el desarrollo de la propia peste, por las condiciones en las que el vector de la peste se desarrolla en el estómago de las ratas y que con esas condiciones de temperatura pareciera que se tiende a desarrollar mejor, ¿no? Todos estos factores provocaron en Europa, y a esto es lo que quería ir, no un renacimiento, porque eso es una idea que estuvo siempre, sino más bien una exacerbación de la idea del apocalipsis, ¿no? La idea de que habrá un fin del mundo, habrá un juicio final, como lo dice el último libro del Nuevo Testamento, en el que será develado, ¿no? Develado algo que está oculto, ¿no? El final de los tiempos y la misma atribución digamos, de responsabilidades, si quieren ustedes, o de destino de las almas en el juicio final, ¿no? La influencia filosófica y moral de esta idea no es algo que podamos desarrollar aquí in extenso, ¿verdad? Pero al menos podemos pensar especulativamente, obviamente de alguna manera contrafáctica, porque no tenemos mayores datos para pensarlo, cómo pudo haber afectado la peste la propia reflexión sobre la condición humana. Y esto lo traigo para patentizar, para hacer más claro el pensamiento de Buber, para hacer más claro qué estamos preguntando cuando preguntamos sobre nuestra condición, ¿no? Y entonces, ¿por qué dije en 1477? Porque un año tan preciso, estoy hablando de grandes épocas y tal. Porque ese año es el año en que Jorge Manrique compuso las coplas a la muerte de su padre, Rodrigo Manrique, que se trata de una de las coplas o de una de las poesías más recordadas del siglo de oro español. Recordemos que estamos del medioevo español, el siglo de oro será el siguiente. Esta poesía,
que marca de alguna manera también el final de una época y el comienzo de otra, esto es lo que está ocurriendo. Tal vez en la escuela secundaria se la han leído alguna vez, solía ser lectura obligatoria en otros tiempos, tanto por lo estético como justamente por este contenido. Es una poesía que marca esta reflexión sobre la finitud, reflexión sobre qué debemos hacer. Y dice explícitamente, va a estar en el cuaderno de cátedra y la vamos a dejar, digamos, visible para que la puedan leer. Dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor. Cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Es la filosofía de la Edad Media, una filosofía que se está, por así decirlo, despidiendo, ¿no? La vida es breve. El propio Manrique vivió 40 años, murió muy poco después que su padre, poco después de escribir esto, en el sitio de una ciudad, ¿no? Murió probablemente de heridas de guerra. El mensaje implícito es que la vida es un tránsito breve hacia la eternidad. Y el mensaje del arte, de este arte, incluidas las danzas macabras o las danzas de la muerte, de las que le hablé al comienzo, indicaban que debían reprimirse los deseos de goce terrenal, a cambio de obtener, por así decirlo, el bienestar eterno, el bienestar de la vida eterna, de obtener el paraíso, ¿no? Yo digo que hay como una triple función filosófica, moral y política. Hay una reflexión sobre la especie, qué es la especie, qué puede esperar la especie, esta especie que sabe que va a morir, qué debe hacer moralmente y por ende cómo debe organizarse políticamente. Esto para mí está muy visible en una obra que, no para mí, sino para muchos, implica un giro antropológico, el mismo giro que más adelante, ya en la clase siguiente vamos a verlo expresamente con los autores y tal, se va a producir en ese periodo de, digamos, de la humanidad, o más bien que de la cultura occidental, que llamamos el Renacimiento. Los autores hablan del giro antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Con la filosofía anterior, con la filosofía de ese poema de Jorge Manrique, la mirada del ser humano, la antropología filosófica de la época, está dirigida al cielo, a Dios, a la eternidad. Al cielo, a Dios, a la eternidad. Después, o casi paralelamente con la peste, en realidad este libro del que les voy a hablar ahora es un libro escrito durante la peste, se empieza a gestar una idea diferente. Se empieza a gestar una idea que pone la mirada en la vida terrena, que pone la mirada en la tierra, que pone la mirada en la existencia, que pone la mirada en el ser humano. De allí que digamos que se produce un giro de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Un giro de la mirada puesta en, como les digo, en esa idea del cielo, en esa idea de la eternidad, en esa idea del paraíso,
para ponerlo en el goce de la experiencia humana terrena, para decirlo de un modo fuerte. Y miren, se producen cambios como, por ejemplo, que la pintura, que durante la Edad Media es generalmente de tonos pastel más o menos uniformes, clásicos, con rostros ideales, tipos ideales de rostros. En esta época, digamos, en el cambio hacia el Renacimiento y en el Renacimiento, las pinturas comienzan a ser de tipos reales. El pintor empieza a usar modelos reales. La luz se vuelve un tema. Los colores procuran imitar los colores de la naturaleza. Por supuesto que también hay avances tecnológicos que permiten otros tratamientos de la pintura, etcétera, pero todo tiene que ver con todo. Las catedrales del medioevo, que intentaban tener estas agujas góticas infinitas, altísimas, que parecen querer tocar el cielo, justamente, se vuelven bajas, se vuelven, permítame la expresión, terrenales. Es decir, cambian la plástica, cambia la arquitectura y cambia la literatura. Y el libro del que les quería hablar, ya prácticamente para con esto ir cerrando la clase de hoy, con lo que les voy a contar, es un libro que generalmente es conocido más que nada por cierta exaltación del erotismo, pero es un libro fantástico, que es el Decamerón de Boccaccio. Decamerón significa en griego 10 días. Y el trabajo de Boccaccio, que es una obra en prosa, que es otra diferencia, una gran diferencia respecto de lo que se venía haciendo, es un relato sobre la sociedad florentina, ¿eh? Porque él está en Florencia y relata, esto lo escribe creo que en 1358, por allí, en el momento en que la peste está en su momento más álgido, y el libro describe cómo a partir de la iniciativa de una mujer, y esto me parece revolucionario, porque algo que hace Boccaccio en este libro es contrariar la idea medieval de la minusvalía de la mujer, de la sujeción de la mujer al varón, y también de la idea de que era algo así como la portadora del mal, ¿no? Así como ya desde la Biblia, con el famoso, digamos, relato sobre la tentación a Adán, ¿verdad? Entonces, en el Decamerón, una mujer muy joven, en una iglesia, con otras 6 mujeres, son 7 mujeres, se proponen ir a una villa en las afueras de Florencia. Muchos de la gente de las clases pudientes, hay que decirlo, en esa época trataban de refugiarse en el campo porque con los pobres conocimientos de las épocas lo que sí se advertía era que la peste parecía producir menos efectos o efectos menos graves en el campo, lo que seguramente era una consecuencia de que los contagios por la propia separación de las personas eran menores, porque las condiciones sépticas del campo en ese entonces eran mucho mejores que las de la ciudad,
etc., ¿no? Y el libro, que cuenta de 101 historias, está compuesto como una especie de relato día por día, en donde en cada día es designada una de las mujeres como reina o uno de los 3 varones que son amantes de 3 de esas mujeres que aparecieron en la iglesia por casualidad y ellas las invitan a ir. Son designados de manera obviamente ficticia y lúdica como reinas o como reyes del día, y tienen que elegir el tema para la reflexión. Y si bien lo erótico predomina, en primer lugar, cuando predomina lo erótico, lo que va a predominar es la idea contraria al ubi sunt. Es decir, mientras que la idea medieval es preguntarme qué fue de la vida de los que fueron antes, ahora la idea será el carpe diem, es decir, vivir el momento, vivir la vida que tengo, vivir el tiempo que tengo en esta existencia terrena. Ese cambio del ubi sunt al carpe diem es lo que de alguna manera marca magníficamente el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Que inaugura, digamos, una nueva literatura y que comienza esa ruptura que va a conducir, como les digo, al Renacimiento. Al Renacimiento, que no es sino, como les decía antes, ese giro del teocentrismo al antropocentrismo. Es la ruptura con la sacralidad de los ritos medievales, incluso hasta con una cierta, pudiéramos decir, burla de ellos, ¿no? El primer relato que es bastante gracioso, en realidad la obra contiene muchos rasgos de humor, acerca de cómo Perdón, Milena pregunta cuándo van a subir el cuaderno de cátedra, lo que tengamos que leer con respecto a esta unidad. Miren, controlo ahora en la PETCO, pero me parece que es el hombre de Martin Buber, ya está subido. Si no, me voy a fijar y lo voy a subir, y el cuaderno de cátedra, en rigor, lo estoy revisando, componiendo, completando a medida que les voy dando las clases. Seguramente lo subiré para la última clase de esta unidad, que será el jueves que viene, en donde les voy a plantear cómo va a ser el primer práctico que después vendría. Seguramente, miren, por razones de índole personal, no pude, de ellas y mío, no pude conversar con la profesora Ibáñez y con la profesora Calafato hoy, pero tengo la idea de que pudiéramos hacer el trabajo práctico. Bueno, Natalia, entonces me voy a fijar porque probablemente lo que esté subido y no descubierto para ustedes. Así que lo voy a poner visible, y si no, lo voy a subir, me voy a fijar. Gracias, Natalia. Entonces, les decía que la pregunta de Milena. Mi idea es, discutamos esto un poco, total, para lo que tengo planeado darles hoy, no me falta tanto tiempo y podemos avanzar en eso que me importa mucho también. Y mi idea sería que si estuviesen de acuerdo, pudiésemos constituir los grupos que van a hacer las monografías para hacer el práctico. ¿Por qué? Porque de esa manera ya el grupo está constituido,
se empiezan a conocer, si es que no se conocen ya, y empiezan a hacer un ejercicio de trabajo colectivo. ¿Mm? Es decir, constituiríamos grupos de 4 para hacer el práctico, y si les parece bien, lo tratamos de constituir a los grupos de acá al jueves que viene. A ver, ahí ya me contestaron Milena y Valentina. Por favor, rápidamente el resto vayan poniendo su opinión, así sé ¿qué les parece? Perfecto. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, por favor, hacela. ¿El trabajo práctico, digamos, va a tener para fecha de entrega el 22 de septiembre o se va a realizar ese día? Porque ese día probablemente tenga que rendir un final y creo que es a partir de las 4 de la tarde, justo en el horario de cursada. No, no te preocupes. Mi idea, justamente por eso es lo que les estaba preguntando, es, de una parte, lo que dije recién, constituir los grupos para que ensayen el trabajo en común, que esta circunstancia actual nos fuerza, ¿no? Además, el trabajo en común es algo en lo que la cátedra cree. Esto no significa que idealicemos el trabajo en común. Todos hemos trabajado, incluso la cátedra, en común, y sabemos que cuando se trabaja en común hay uno que trabaja más que otra, u otra que trabaja más que uno, o uno que hace la plancha y otro que se esfuerza un montón, pero bueno, es parte de la condición humana, ya que de eso estamos hablando. Pero, un segundito, pero en lo que sí creemos es que las construcciones culturales son construcciones de múltiples visiones. ¿Se acuerda cuando en la clase anterior les decía que siempre es la vista de un punto? La vista de uno es la vista de un punto. Entonces, lo que queremos hacer con los trabajos colectivos es que confluyan, no para acordar, no para hacerlos iguales, sino para mostrar las diferencias, las vistas de distintos puntos. Ahora sí, decime. Profesor, soy Milena. Quería consultarles y a mis compañeros también que, bueno, nuestro grupo nos falta una persona. ¿Qué pasa, profe, si no conseguimos o no está esa persona y somos 3 solamente? Bueno, como no hemos constituido los grupos todavía, déjanos que veamos eso. Lo que les voy a proponer ya, porque creo que hay una gran participación, aunque teníamos una participación más alta hasta hace unos minutos, pero hay aquí muchos de ustedes y muchas de ustedes. Les voy a proponer lo siguiente, me lo voy a poner en la PETCO y les voy a pedir hoy mismo, y les voy a pedir que remitan al foro de la PETCO de Teoría 2, que uno de cada grupo constituido mande al foro de la PETCO un mensaje diciendo: nos constituimos como grupo fulano, mengano, sutana, perengana. ¿De acuerdo? Así, en primer lugar, tenemos en cuenta que grupos ya están construidos. Esto yo les voy a pedir. Y cuando tengamos todos los grupos, es ley de los grandes números, les aseguro, Milena, va a haber alguien que está boyando, que está solo, sola, porque no se enteró, porque no sé qué le pasó, y habrá algún grupo que tiene exceso, porque somos 5, pero bueno, yo ya les dije que los grupos tienen que ser de 4 y les expliqué por qué. Pero para darle respuesta completa, Milena, porque también puede suceder que lleguemos a un punto en que haya un grupo que no hay manera de integrarse. Cuando llegue ese momento, resolveremos para cada caso en particular. Pero por favor, ahora busquen constituir grupos de 4, porque esa es la metodología de la monografía, y entonces lo vamos a hacer, vamos a trabajar el práctico en grupos. En la clase que viene, una vez que haya hablado con las profesoras y con el profesor Ferrero, les voy a decir sobre qué va a versar, cuál va a ser el objeto que van a trabajar en el práctico, y para que ya lo vayan viendo si es una película, para que ya lo vayan leyendo si fuese una obra literaria,
pero por ahí van a ir los tantos, análisis de un tópico, hacer análisis de estas dos cuestiones que hemos tratado en estas dos unidades, la 1 y la 2, sobre algo que no sea una obra de filosofía del derecho o de antropología filosófica, sino sobre algo de la cultura que exprese estas cuestiones que decimos. ¿Por qué? Porque creemos que si no, trabajar esto que estamos trabajando, analizar esto que estamos trabajando, si no se puede llevar al análisis de una circunstancia, de un hecho de la vida cotidiana, no sé, ustedes pueden pasar de analizar desde esta perspectiva la protesta policial de ayer y antes de ayer, o pueden analizar desde esta perspectiva el Decamerón de Boccaccio o una película X. ¿De acuerdo? Esto es lo que para nosotros implica aprender con H intermedia. Poder tener conceptos en nuestra mente con los que podamos analizar eso que llamamos la realidad. Y tener presente que la realidad es un constructo, como decíamos en la clase anterior, para no sustancializar, para no volvernos platónicos, disculpen que me la tome siempre con Platón, y pensar que las cosas están ahí afuera, claras y distintas, y nosotros no intervenimos en el conocimiento de las mismas, ¿no? Por eso me parece extraordinario este libro de Boccaccio, que estaba refiriendo, ¿no? Miren, les leo una pequeña partecita del Decamerón, en la que él cuenta por qué lo empieza a escribir, y para que vean estas relaciones que les estoy haciendo, les estoy intentando hacer, y después ustedes la podrán comparar tal vez con alguno de los cuentos que cuenta en el Decamerón Boccaccio. Dice, aquí se está refiriendo cuándo era que lo comenzó a escribir y por qué. Digo pues que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios, llegado al número de 1348 era el año, me equivoqué, cuando la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste, que o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios, para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de grandes cantidades de vivientes, y continuándose sin descanso de un lugar en otro, se había extendido miserablemente a Occidente. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ellos, y la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos, y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horrible y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones, que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y ahí viene que a esta peste se le llama peste bubónica, porque provocaba eso, ¿no? Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo, empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes, indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas, que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos, y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras, y a otros menudas y abundantes. Y así como la buba había sido y seguía siendo indicio certísimo de muerte futura, lo mismo eran a estas a quienes le sobrevenían. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. Así, o porque la naturaleza del mal no lo sufriese, o porque la ignorancia de quienes lo medicaban, de los cuales más allá de los entendidos habían proliferado
grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de medicina, no se supiese por qué era movido y consiguiente no tomase el debido remedio, casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antedichas, quien antes, quien después, y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían. Y esa pestilencia tuvo mayor fuerza porque los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos, con quienes se comunicaban, no de otro modo que como hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se le avecinan mucho. Y más allá llegó el mal, que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños, o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos que parecían llevar consigo aquella tal enfermedad hasta lo que tocaban. Y asombroso es escuchar lo que debo decir que, si por los ojos de muchos y por los míos propios no hubiese sido visto, apenas me atrevería a creerlo, y mucho menos a escribirlo, por muy digna de fe que fuera la persona a quien lo hubiese oído. Digo que de tanta virulencia era la calidad de la pestilencia narrada, que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino lo que es mucho más, e hizo visiblemente otras muchas veces, que las cosas que habían sido del hombre no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que en brevísimo espacio lo mataban, de lo cual mis ojos, como he dicho hace poco, fueron entre otras cosas testigos, un día que estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad arrojados en la vía pública, y tropezando con ellos dos puercos, según su costumbre, se agarrasen y le tirasen de las mejillas con el hocico y luego con los dientes. Un momento más tarde, tras algunas contorsiones, y como si hubieran tomado veneno, ambos cerdos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos. De tales cosas, y de bastantes más semejantes a estas y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos. Y casi todos se inclinaban a un remedio más cruel, como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas, y haciéndolo cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo. Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia al dicho accidente, y reunida su compañía, vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo, y pudiera vivirse mejor, usando gran templanza en las comidas, etc. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar, y andar cantando y de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese, y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían, yendo de día y de noche, ora a esta taberna, ora a la otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida, y mucho más haciendo en los demás casos solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer, todo lo cual podían hacer fácilmente, porque todo el mundo, como quien no va a seguir viviendo, había abandonado sus cosas, tanto como a sí mismo, por lo que las más de las casas se habían hecho comunes, y así las usaba el extraño si se les ocurría, como las habría usado el propio dueño. Y con todo este comportamiento de fieras, huían de los enfermos cuanto podían, y en tan gran aflicción y miseria de nuestra ciudad estaba la reverenda autoridad de las leyes, de las divinas como de las humanas, toda caída y deshecha por sus ministros y ejecutores, que como los otros hombres estaban enfermos o muertos, o se habían quedado tan carentes de servidores que no podían hacer oficio alguno. Por lo cual le era lícito a todo el mundo hacer lo que quisiese. Como ven, un relato que se parece en mucho a cosas que suceden actualmente. Claro que quizá menos graves, como es menos grave esta pandemia probablemente que la peste negra, pero que nos lleva otra vez a reflexionar sobre la condición humana, que es nuestro tema. Voy entonces a hacer todo eso que les dije. María Luz pregunta si quedaría para el 22 del 9 el práctico y el 24 el parcial. La respuesta es sí. Probablemente el práctico lo encomendemos para realizar
entre ustedes y para presentarlo el 22, que esto es lo que no le terminé de decir a su compañera que tenía un examen, bueno, el 24 obviamente el parcial en el horario de clase. Así que bien, todas esas noticias se las vamos a poner en la PETCO para que quede claro para todas y todos. Por hoy ya estamos en las 18 prácticamente. Un cordial saludo a todos y todas. Espero que hayan podido aprovechar la clase y el parcial no va, probablemente incluya algunas consignas de multiple choice, pero va a ser más complejo que eso, es decir, va a contener alguna consigna de respuesta abierta, alguna consigna de respuesta cerrada, algunas consignas de emparejamiento de términos y algunas de verdadero o falso. Es decir, va a ser un parcial con multiplicidad de tipología de consignas. Sí, Antonella, también a desarrollar. Dije, el primer tipo de consigna sería una de esa calidad. El material, Héctor, ya les dije que lo voy a descubrir hoy, ya voy a descubrir el libro de Buber, que les pido vayan leyendo para la clase que viene, poder avanzar partiendo del supuesto que ustedes han leído. Bueno, buenas tardes a todos y todas, un placer como siempre, y no me voy a cansar de decirles, cuídense mucho, mucho, mucho. Que tengan buenas tardes, Gracias. Gracias, profe. Profe, gracias. Y un buen fin Chao, de profe. semana. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes. Buenas tardes.